el fenómeno de Raynaud. Déjeme presentarme, mi nombre es Nixon Díaz Loján, soy médico, especialista en medicina alternativa y para nosotros es un gusto y un placer dirigirnos hacia ustedes con esta información que pretende dar sugerencias para prevenir padecimientos. En ningún momento pretendemos con estas conferencias diagnosticar o medicar. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? También conocido como síndrome de Raynaud. El fenómeno síndrome de Raynaud es una patología que se desarrolla generalmente a nivel de los miembros distales, o sea, de los dedos de nuestras manos o en los dedos de nuestros pies. Justamente se compromete la circulación, se comprometen los vasos que llevan oxígeno hacia estas partes más distales de nuestro cuerpo. Y estos se comprometen a tal punto que se produce una vasoconstricción, o sea que se reduce el paso del flujo de sangre hasta las partes más distales de nuestros dedos, a tal punto que el tejido no se oxigena. Y como consecuencia de la falta de oxígeno a nivel de estas partes, entonces van a presentar y desarrollar un sinnúmero de síntomas. Eso es la enfermedad de Raynaud. Entonces, definámoslo y conceptualicemos. La enfermedad de Raynaud es un desorden vasoespástico. ¿Qué quiere decir vasoespástico? Que los vasos se cierran. Esto va a producir una decoloración de los dedos de las manos. Entonces, nuestros dedos de las manos se hacen blancos. Puede ser en las manos y en los pies. Y también en ciertas áreas. Esta condición puede también causar que las uñas se pongan muy quebradizas, que crezcan muy longitudinalmente, inclusive que los dedos sean muy delgados, porque estos tejidos no se están oxigenando adecuadamente. Eso es la enfermedad de Raynaud. Entonces, los síntomas son los siguientes. Los dedos se te van a poner al principio pálidos, después pasan a la siguiente fase donde están color azulados, es por la cianosis, pero luego nuevamente se abren los vasos y llega mucha sangre a tal punto que se presentan eritematosos, o sea, muy rojizos, y luego vuelven a la normalidad. Esto es el fenómeno de Raynaud. Al principio todos los dedos están pálidos, luego son azules por la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Falta de oxígeno a nivel de los tejidos. Y luego viene la fase eritematosa, donde los dedos están rojos porque en cambio llega mucho flujo sanguíneo y ahí tenemos un dedo normal. Este es el fenómeno de Raynaud. Generalmente este se provoca cuando nosotros vivimos en áreas muy frías o estamos expuestos a temperaturas más bajas, especialmente con nuestros dedos. Entonces eso provoca que haya una vasoconstricción, o sea que se cierran los vasos, no pasa oxígeno adecuadamente y un bajo nivel de oxígeno, se provoca la cianosis y luego nuevamente hay el retorno de sangre que nuevamente nos coloca los dedos eritematosos. Estas son las tres fases del síndrome de Raynaud. Este síndrome o fenómeno de Raynaud fue descrito por Maurice Raynaud en 1862. Es un trastorno entonces de los vasos sanguíneos, de las zonas más lejanas de nuestro organismo, especialmente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y generalmente esto se produce por una reacción exagerada, ya sea al frío o también puede ser al estrés, porque hay personas que desarrollan este síndrome de Raynaud, inclusive no necesariamente en climas fríos, sino también como consecuencia del estrés. Los desencadenantes más habituales de los ataques del trastorno de Raynaud son el frío y el estrés. Por lo tanto, si nosotros a lo mejor tenemos problemas con nuestros dedos, que la piel es muy fina o que empiezan a expresar este tipo de sintomatología, pues analicemos qué tan estresados pasamos durante el día.
cómo tú reaccionas a los estímulos del día a día, ya que todos nosotros tenemos diferente forma de reaccionar a los eventos que atravesamos todos los días. Y eso, si nuestra reacción no es adecuada, podemos desarrollar este fenómeno llamado el fenómeno de Raynaud. Aquí tenemos algunos factores desencadenantes de este síndrome. Por ejemplo, las bajas temperaturas, el frío, el estrés, la presión, si tú no te controlas bien tu presión, el trabajar con aparatos de vibración, el tabaco es muy determinante a la hora de desarrollar un fenómeno de Raynaud, la genética, las migrañas, las tensiones, las preocupaciones y también los métodos anticonceptivos. Entonces, aquellas personas que siempre estamos viendo el lado del problema o la parte negativa de las cosas, pues tenemos un alto riesgo de desarrollar este fenómeno de Raynaud. ¿Sí? La enfermedad primaria se observa sobre todo en personas menores de 30 años. ¿Qué es la enfermedad primaria? O sea, que desarrollamos este fenómeno de Raynaud no necesariamente por alguna causa externa, por un medicamento, no. Simplemente es porque nuestro cuerpo está demasiado exagerado en su reacción. Y esa es la enfermedad primaria de Raynaud. Pero también tenemos el fenómeno secundario. El fenómeno secundario, o sea, que se asocia a otras patologías, por ejemplo, a las artritis, por ejemplo, a la presión, por ejemplo, a procesos autoinmunes. E inclusive pueden haber fármacos que pueden detonar un síndrome de Raynaud. Entonces, ¿qué es el síndrome de Raynaud? Es que se obliteran, se cierran los vasos y no deja que pase sangre suficiente para oxigenar las partes más distales de nuestro cuerpo, que son los dedos, tanto los dedos de la mano como los dedos de los pies. Se asocia a varias enfermedades. Dentro de estas enfermedades que puede estar asociada a este fenómeno de Raynaud está la artritis, enfermedades autoinmunitarias, alergias, por ejemplo, lesiones repetitivas, especialmente por aparatos vibratorios, o sea, todo lo que es, a lo mejor antes escribíamos en máquina, o también personas que utilizan sus dedos, por ejemplo, tocar el piano. El tabaco es muy determinante a la hora del desarrollo de Raynaud. Y también tenemos que se asocia a enfermedades de las crioaglutininas. ¿Qué son las crioaglutininas? Son mediadores de la temperatura y de la coagulación a nivel sanguíneo. También el síndrome de Raynaud va a depender de la ocupación que tú te dedicas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen antecedentes de una lesión o congelamiento pueden desarrollar este síndrome de Raynaud. O también personas que trabajan con químicos fuertes, personas que trabajan en laboratorios, personas que trabajan manipulando agentes químicos, por ejemplo, para pesticidas, órganos fosforados, a lo mejor todo lo que son desinfectantes o productos de limpieza, que también es una mezcla de varias sustancias químicas, pueden también tener un alto riesgo de desarrollar el síndrome de Raynaud. Este trastorno se caracteriza por el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Al estrecharse, al cerrarse los vasos sanguíneos, esto va a reducir el riego o el poder llevar sangre con oxígeno a los dedos de las manos y los pies. Y esto generalmente va a producir que hay un cambio de color de los dedos de las manos. Inclusive el tejido, la piel de los dedos se vuelve muy frágil, como que si los deditos se fueran a reventar. Y es producto de este fenómeno de Raynaud. Epidemiológicamente podemos describir que el síndrome de Raynaud se distribuye a nivel de todo el planeta. Puede afectar a un 3 a un 5% de la población. Obviamente es más frecuente en zonas frías, aunque puede afectar a mujeres jóvenes también
tienen un alto riesgo de desarrollar este síndrome los hombres mayores. La causa, pues, puede ser multietiológica. Pueden haber muchas causas. Como les mencionábamos, puede ser la circulación, puede ser un proceso autoinmune, el detonante, una artritis, o como también puede ser que no llegue suficiente oxígeno también por una estimulación de la reducción del flujo por el estrés. ¿Cuántos de nosotros pasamos estresados o cómo es nuestra reacción frente a los diferentes estímulos del día a día? Entonces, todo esto tiene mucho que ver para nosotros desarrollar este síndrome de Raynaud. Las mujeres son las que más posibilidades tienen de enfrentar este tipo de patología. Existe una conexión entre el fenómeno de Raynaud y la exposición a los estrógenos y al estrés emocional. Por eso es que un factor detonante para desarrollar este fenómeno también son los anticonceptivos. Cualquier tipo de anticonceptivo, especialmente hormonal, puede producir este tipo de fenómeno, como también el estrés emocional. Y en los hombres se ha estudiado que tiene una alta conexión con el tabaquismo. Entonces, tanto hombres como mujeres pueden desarrollar el fenómeno de Raynaud. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? El mecanismo fisiopatológico consiste en que se produce una constricción exagerada de las arterias y arteriolas, que son las encargadas de llevar oxígeno hacia los dedos de las manos, dedos de los pies. Y esto puede ser como respuesta al frío o también al estrés. Entonces, como consecuencia, se cierran los vasos y vamos a desarrollar todas estas fases del síndrome de Raynaud. Aquí tenemos, por ejemplo, puede ser un estímulo el estrés que va a producir una alta vasoconstricción del tejido. El mismo va a producir un estrés oxidativo que produce o estimula un daño celular del endotelio de los vasos. Esto hace que se disminuya el óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico es una sustancia que necesitan las células endoteliales para relajarse, para tener elasticidad, pero como disminuye este óxido nítrico, obviamente entonces se produce una exagerada constricción de los vasos, de las arterias y las arteriolas. Y eso como consecuencia nos produce una reducción del flujo sanguíneo. Hay que tener en cuenta que otro factor incidente para nosotros desarrollar el síndrome de Raynaud va a depender también de la viscosidad de la sangre. Para yo tener una buena viscosidad donde el flujo sanguíneo sea adecuado, sea fluctuante, sea fluido, pues yo necesito el aporte adecuado de agua. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto de líquido tú estás tomando todos los días? Porque si no tomas agua, pues tu flujo sanguíneo va a ser espeso y también depende de la dieta. ¿Cómo es tu dieta? Rica en carbohidratos, rica en grasa y pobre en fruta y pobre en verdura, pues tu sangre inevitablemente se pone espesa y como consecuencia la sangre se hace viscosa. Y esto también es un determinante para nosotros tener un mal flujo sanguíneo y exponernos a desarrollar este síndrome de Raynaud. Al principio, no llega suficiente oxígeno a través de la sangre y los dedos se ponen pálidos. Luego, como llega poca oxigenación, se produce la cianosis. Y de repente, nuevamente se abren los vasos y llega mucha sangre. Pero al volver la sangre, puede producir eritema, o sea, se ponen muy rojos los dedos y esto provoca mucho dolor. Perfecto. Aquí ponemos las 3 fases del síndrome de Raynaud, su sintomatología, en comparación con un dedo normal que siempre tiene un flujo adecuado y un retorno venoso adecuado. Entonces, esto es lo que pasa. Miren, por ejemplo, aquí tenemos vasos normales, dilatados, por donde pasa la sangre normalmente llevando oxígeno. En cambio, en el síndrome de Raynaud,
tenemos un menor flujo sanguíneo. Los vasos que antes eran anchos, ahora se contraen en una vasoconstricción. Esto hace que no haya una suficiente aporte de oxígeno a los tejidos y va a provocar todo lo que son las fases de sintomatología de Raynaud, que al principio son los dedos pálidos, después son los dedos morados, que son cianóticos, y después los dedos eritematosos, que son muy rojizos, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de las arteriolas, que de repente sufren este vasoespasmo o vasoconstricción, que impide el flujo sanguíneo normal. ¿Frente a qué se produce esto? Al frío, al estrés, inclusive puede ser autoinmune, o sea, como reacción a ciertos aditivos, pueden ser desinfectantes, pueden ser jabones, pueden ser a lo mejor químicos que nosotros utilicemos. Todo eso va a afectar mucho en el desarrollo de esta enfermedad. Miren, aquí tenemos la cianosis, la rubiosis, los dedos eritematosos, que al principio estaban pálidos, pero todo esto es consecuencia de una vasoconstricción de las arteriolas a nivel de las partes más distales de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces recordemos, primero palidez, luego la cianosis por falta de oxígeno a nivel del tejido y luego la hiperemia reactiva, que esta ya es una parte muy dolorosa a nivel de nuestros dedos. Hay muchas personas que inclusive están lavando los platos y al jabón con que lavan los platos hacen también este tipo de reacción. Sería una reacción química, ¿sí? Al principio vasoconstricción, dedos pálidos porque no llega suficiente oxígeno. Como no hay suficiente oxígeno, los tejidos entran en cianosis por falta de oxígeno, ¿sí? Y luego tenemos la hiperemia, que es que los dedos están muy rojos, y esto es muy doloroso. Inclusive el tejido empieza a pelarse a esta altura, o sea, ya es muy doloroso las yemitas de los dedos. Esto también provoca que las uñas no tengan un correcto desarrollo. Pueden inclusive ser muy largas, pero son muy frágiles, se quiebran con facilidad. Lo mismo, el tejido, la piel de las manos se empieza a pelar como consecuencia de este bajo aporte de oxígeno a nivel de los dedos, ¿sí? Aquí tenemos las arterias normales. En el síndrome de Raynaud se obliteran, se cierran y no hay el aporte necesario de oxígeno hacia los dedos, desarrollando todo esto. Entonces tenemos el síndrome de Raynaud, que es primario, y el secundario. El primario es el que lo desarrollamos a temprana edad en mujeres de edad de 20 a 30, 40 años. Pero el secundario siempre está asociado a una enfermedad. Por ejemplo, puede ser una artritis, el lupus eritematoso sistémico o una esclerodermia, o también al tabaco, a métodos anticonceptivos y a ciertos fármacos. El fenómeno de Raynaud de origen primario es el que más se presenta. El 80% de las personas que tienen Raynaud es por alteraciones mioangiopáticas funcionales, o sea, que estos se están asociando a reacciones de su propio cuerpo. Por eso hay que quitar los factores detonantes. ¿Qué produce una detonación de estos síntomas? El frío, la falta de líquido, a lo mejor el utilizar sustancias detergentes muy fuertes o de limpieza que sean muy fuertes. O a lo mejor también puede ser como consecuencia del uso de cierta medicación. Apenas el 12% del síndrome de Raynaud es secundario, o sea que se asocia a otra enfermedad, ¿sí? Aquí tenemos ya una fase isquémica de Raynaud, que quiere decir la fase isquémica cuando el tejido empieza a deteriorarse, a degenerarse. Aquí está la fase cianótica, una fase eritematosa. Y miren cómo aquí en estas
angiografía se pueden notar cómo los vasos se están obliterando, están muy delgaditos, entonces no llega el aporte suficiente de oxígeno, lo que provoca este tipo de reacción de nuestro cuerpo. ¿Se asocia a enfermedades autoinmunes? Sí, por eso hay que cuidar mucho nuestro sistema inmunológico. Entonces, si yo tengo una alergia, o por ejemplo, yo tengo problemas con los mariscos, como marisco y se me adormece la boca, se me hincha la lengua, se me hinchan los labios, o tengo alergia a cualquier otro tipo de sustancia, pues tengo cierta probabilidad también de desarrollar este síndrome de Raynaud, ¿sí? Puede ser una enfermedad mixta también del tejido conectivo, cuando nosotros no nos alimentamos adecuadamente y los tejidos se vuelven frágiles, especialmente cuando no consumimos suficientes aminoácidos, suficiente colágeno, suficientes vitaminas y minerales. Entonces, nuestro tejido no tiene la calidad suficiente como para tener la elasticidad. Hay que recordar que las arterias son elásticas y están hechas de proteína, de aminoácidos. Y si en mi comida diaria, pues yo no consumo esos aminoácidos, pues ahí vienen luego las complicaciones. Entonces, todo eso pueden asociarse al síndrome de Raynaud. También puede ser síndrome de Raynaud las personas que tienen infecciones, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C. Estos virus pueden deteriorar el sistema inmunológico, inclusive pueden producir aglutininas, o sea, que hace que se empiecen a aglutinar algunos glóbulos rojos y estos pueden tapar los vasos produciendo el síndrome de Raynaud. También se asocia a ciertos síndromes neoplásicos, por ejemplo, al linfoma, a la leucemia, a la policitemia. Entonces, el síndrome de Raynaud, cuando es secundario, es porque responde a otra enfermedad. Pero el 80% del síndrome de Raynaud es idiopático, o sea que no está asociado a ciertas enfermedades. Aquí tenemos lesiones, por ejemplo, de personas que están expuestas a vibración, personas que trabajan con estas máquinas para asentar los suelos y obviamente como son vibratorias, pues, esa vibración produce una vasoconstricción de las arterias que alimentan estos dedos y tienen el síndrome de Raynaud. Las personas que trabajan con estos materiales de PVC, como son sustancias muy fuertes que tienen metales pesados, sustancias muy químicas, y podemos desarrollar cierta alergia o proceso autoinmunológico y también desarrollamos Raynaud. Personas que han experimentado congelamiento, estas personas que van y escalan en el hielo, los montes, estas personas pueden también desarrollar este síndrome de Raynaud. Aquí tenemos algunos metales pesados, por ejemplo, el plomo, la exposición al arsénico, a solventes orgánicos. Entonces hay que cuidarnos de ciertas sustancias. Si yo tengo que manipular, a lo mejor por mi trabajo, por mi profesión, algunos de estas sustancias, pues tengo que utilizar las medidas de bioseguridad. O sea, tengo que utilizar los guantes, tengo que utilizar mi traje. Personas que van a fumigar en los campos tienen que seguir las instrucciones que vienen en cada uno de los pesticidas. Ahí clarito dice, por favor, utilizar guantes, ponerse mascarilla, utilizar una máscara. Entonces, ¿para qué? Es para su propia protección. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo no sigo las instrucciones? Pues ahí vienen las consecuencias y no es que esto se presenta de la noche a la mañana. A lo mejor tú fuiste una persona que se expuso a estas sustancias hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años y recién se presenta la sintomatología. Es porque muchas de estas sustancias se quedan dentro de nuestro organismo y obviamente tarde o temprano nuestro cuerpo reacciona ante estas sustancias. Hay el síndrome de Raynaud que también se asocia a enfermedades metabólicas, por ejemplo, a la diabetes, al mixedema, a la acromegalia, que son enfermedades glandulares. Entonces hay que tener mucho cuidado de empezarnos a cuidar desde ya. También se asocia a síndromes hematológicos, por ejemplo, la policitemia y la criofibrogenemia. ¿Sí? Medicamentos.
dentro de los medicamentos que pueden estimular un RAINAW, anticonceptivos, la bromocriptina. ¿Qué es la bromocriptina? Una sustancia que nosotros utilizamos para dilatar bronquios, beta bloqueantes, las personas que tienen presión alta, antineoplásicos, personas a lo mejor que están con tratamientos de quimio, de radioterapia. Estas personas tienen un alto riesgo de desarrollar un síndrome de RAINAW. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas es que se presenta este tipo de lesiones tanto en los dedos de las manos como en los pies. Y generalmente es después de experimentar frío o también cuando estamos muy estresados. Entonces, los síntomas que vamos a sentir es hormigueo, adormecimiento, pérdida de fuerza de las manos o de los pies, y luego viene el dolor que inclusive puede llevar a una isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la muerte celular, es la destrucción de los tejidos. Las personas que lo padecen suelen referir de molestias que sufren como pinchazos de aguja a nivel de los dedos, ya sea de las manos o ya sea de los pies. Y todo esto es debido a la contracción de los vasos sanguíneos. Disminuye el flujo sanguíneo en las puntas de los dedos y vamos a tener todo lo que es el fenómeno de RAINAW, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, inclusive personas que tienen ya necrosis a nivel de sus yemas. Es porque el tejido se está muriendo propiamente. Hay personas que inclusive pueden desarrollar en otras regiones, por ejemplo en la nariz, en los pómulos, en las orejas, ¿sí? También pueden desarrollar en esas partes, sí. Inclusive hasta en los pezones. Por lo tanto, tenemos que hacer los correctivos adecuados para evitar desarrollar este fenómeno de RAINAW. Fase 1, acuérdate, manos blancas, porque se cierran los vasos, no dejan el paso de sangre. Fase 2, la falta de oxígeno produce la cianosis. Y la fase 3, se abren nuevamente los vasos y llega mucha sangre, a tal punto que las manos se nos ponen calientes y duelen mucho. Y obviamente, todas estas fases que son muy abruptas para nuestro tejido, lamentablemente va poco a poco produciendo lesión en los diferentes tejidos. Hay casos crónicos de RAINAW donde las uñas toman una apariencia muy diferente a la uña normal. La piel de las manos es apergaminada, es como piel de papel. Inclusive hay unas rayitas a nivel longitudinal que se empiezan a desarrollar a nivel de los bordes de la piel de nuestros dedos. Aquí tenemos un RAINAW que está afectando a los pies. Igual, miren estos dedos de los pies como empiezan a pelarse, están rojos y obviamente pues, es un RAINAW que está avanzando muy rápido, ¿sí? Dedos de los pies, dedos de las manos, aquí está en la fase cianótica. Y aquí está en la primera fase donde se ponen blancos. Entonces, si nuestros pies pasan muy fríos o nuestros pies empiezan a presentar este tipo de manchas blancas, hay que tener en cuenta qué está pasando con nuestra circulación. ¿Qué estoy comiendo o qué no estoy comiendo? ¿Estoy tomando suficiente líquido o cómo estoy yo gestionando mis emociones? ¿Por qué? Recuerden que el RAINAW no solo se presenta por el frío, por la temperatura, también se presenta por el estrés. Aquí tenemos ya la necrosis de este tejido, ¿sí? Miren un RAINAW donde el tejido propiamente se ha muerto, ¿sí? Esa es la necrosis. Que obviamente este tejido muerto ya no hay como rehabilitarlo, entonces hay que ya ahí hacer una amputación inclusive, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los cuidados para prevenir un RAINAW? Primero, mantener una buena temperatura corporal, evitar el frío de las manos, de los pies. Entonces, si es necesario que utilice guantes, pues hay que utilizar porque es en bien de mi organismo. Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura o también la mucha exposición al sol. Entonces, cuando nosotros nos exponemos mucho al sol, como una medida de nuestro cuerpo para tratar de controlar esa demasiada exposición, es
tratando de hacer una vasoconstricción. Y muchas de las veces la vasoconstricción es muy exagerada que nos puede llevar a un fenómeno de Raynaud. Por favor, evite el estrés emocional. Tenemos que hacer con terapia conductual. Es importante rehabilitar nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros tenemos guardadas en nuestro interior muchos eventos, situaciones que hemos vivido desde la vida intrauterina, en la niñez, en la adolescencia, ahora de adultos? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido seres queridos y aún no superamos esas pérdidas? O a lo mejor estuve muy aferrado a mis hijos, a mis padres, y de repente te fuiste de la casa o te fuiste a otro país y todavía no gestionas, no superas esos eventos, pues toda esa información que tú has vivido, lamentablemente la tienes guardada dentro de tu cuerpo. Eso produce estrés emocional. Y como consecuencia de ese estrés emocional, puedes desarrollar un fenómeno de Raynaud. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, evitar fármacos que causen el fenómeno de Raynaud. Tratar las enfermedades subyacentes, a lo mejor tengo artritis, a lo mejor tengo alergias, a lo mejor tengo alergia a los pesticidas, tengo alergia a los utensilios para hacer limpieza. Entonces, todo eso tengo que ir analizando. Evitar factores precipitantes, por ejemplo, el estrés, el tabaco, por favor. El tabaco es muy determinante a la hora de un fenómeno de Raynaud. Si tú te gusta fumar y ya tienes esta sintomatología, trata de evitarlo. Y si tú estás al lado de un fumador, pues aléjate. ¿Por qué? Porque indirectamente, así tú no fumes, pero estás cerca de un fumador, eres un fumador pasivo y el tabaco es un vasoconstrictor a nivel de las arterias y arteriolas de las partes más distales de nuestro cuerpo, que son nuestros dedos. Por favor, evita los anticonceptivos orales en caso de que ya estés desarrollando este síndrome de Raynaud, y evita, por favor, evita el estar o exponerte al frío, que si tienes que llevar guantes, pues tienes que llevar guantes, ¿sí? Mantente tu cuerpo calientito, evita la exposición al frío, evita resfriarse, deje de fumar. Otro factor que también estimula todos estos eventos es la cafeína, ¿sí? Si a ti te gusta 2, 3, 4 jarros de café, fácil. Pues si te gustaban 4, toma 2. Si te gustaban 2, toma 1. Y si vas a tomar café, por favor, no lo endulces con azúcar. Hay otras formas, a lo mejor miel, ¿sí? Pero busca otras opciones. No combines tanto el cafecito con azúcar. ¿Por qué? Porque químicamente hablando es una sustancia que produce vasoconstricción. Evita, por favor, el uso de ciertos medicamentos, especialmente que produzcan espasmo a nivel de los vasos sanguíneos. Si utilizas o estás desarrollando a lo mejor un Raynaud a nivel de los dedos de los pies, por favor, utiliza zapatos cómodos, no utilices zapatos muy apretados. Y medias, ojalá sean medias que calienten en verdad los pies, ¿sí? Eso es importante para la prevención. Entonces, yo quiero prevenir mi riesgo cardiovascular, la vasoconstricción de mis vasos. ¿Evita qué cosa? El tabaco, evita el alcohol, controla tu peso, evita los niveles de azúcar, mantenga a la raya tu colesterol, mantenga a la raya el consumo de sal. Por favor, come más saludable. Comer saludable, ¿qué significa? Significa darle en las proporciones adecuadas el alimento que nuestro cuerpo necesita. Todos los días que necesitas fibra, necesitas proteína, necesitas aminoácidos, necesitas flavonoides. ¿Y dónde está eso? Está en la fruta, en la verdura, ¿sí? Pero si tú no consumes eso y consumimos lo mismo de siempre, que son los carbohidratos y las grasas, pues ahí luego vienen las consecuencias que ponemos en riesgo nuestro aparato cardiovascular. Por favor, evite el estrés. Empieza a hacer un autoconocimiento de ti mismo para empezar a superar y gestionar esas emociones. Evita el sedentarismo, por favor, muévete, sale a caminar, haz ejercicio. Eso va muy bien porque cada vez que tú haces ejercicio exprimes los músculos y en los músculos por dentro están las arterias, están las venas. Entonces cuando tú mueves o te ejercitas, estás exprimiendo y mejorando la circulación. Y es adecuado que
siempre te hagas un control de tu presión arterial para saber cómo está y si está elevadita, empezarla a controlar. Entonces, evitemos muchas grasas, mucha mala alimentación, por favor, porque eso puede elevar el colesterol, la sangre se hace espesa y puede desarrollar un síndrome de Raynaud. Es importante hacer esto. Si eres diabético, pues entonces empecemos a rehabilitar nuestra forma de alimentarnos, ¿sí? Es importante porque el diabético puede desarrollar Raynaud, claro que sí. Así que empecemos a controlarnos. La solución está en tratar la causa, no la enfermedad. ¿Por qué? En lugar de preguntarnos qué síntomas tienes o qué enfermedad tienes para decir qué medicamento vas a tomar, ¿por qué no me voy al principio de todo? ¿Cuál fue la causa que detonó esa enfermedad? Eso es lo que es medicina funcional y en eso es lo que nos estamos proyectando a través de estas conferencias, en que tú entiendas de dónde empezó todo el problema. Entonces, si son tus emociones, trabajemos tus emociones. Si es tu alergia, pues trabajemos tu alergia. Si es tu mala alimentación porque tus tejidos tienen mucha fragilidad, pues trabajemos ahí. ¿Y eso qué va a permitir? Eso va a permitir que tú tengas un mejor estado de salud. Y eso lo vamos a lograr con la ayuda de mejorar nuestro estilo de vida. Eso es muy importante, empezar a trabajar desde ya. Entonces, ¿qué hago para modificar mi estilo de vida? Primero, una alimentación, pero una alimentación consciente, donde yo sea consciente de lo que voy a consumir, que aquello que voy a comer le sirva a mis células, le sirva a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tú estás hecho biológicamente de muchos tejidos, y estos tejidos, ¿qué contienen? Contienen proteína, contienen vitaminas, contienen minerales, y utilizan todas estas sustancias para regenerarse. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros perdemos células y dañamos células. Entonces nosotros necesitamos reponer y reparar nuestras células. Entonces la pregunta es, ¿qué le diste hoy a tu cuerpo para reponer y reparar tus células? Pues si le diste un cafecito con mucho azúcar, pues ahí no hay material para reponer y reparar tus células. Si le diste papitas fritas con carne frita, ahí no hay alimento para reparar y reponer tus células. Ah, pero si comiste fruta, si comiste verdura, ahí es diferente, ahí sí hay material. Entonces de eso depende el que tú tengas un buen estilo de vida y tus tejidos pues duren mucho tiempo sin molestias. Actuar sobre los factores de riesgo es un punto muy importante. Por ejemplo, colesterol. ¿Qué eleva el colesterol? La leche, todo lo que son las frituras, especialmente carne frita, los chicharroncitos, todo eso puede elevar el colesterol. Controla tu presión. Si estoy en obesidad, pues tengo que empezar a trabajar en la obesidad. ¿Sí? ¿Por qué es importante trabajar la obesidad? Porque en mucho de ese tejido graso que tienes hay muchas sustancias tóxicas que están almacenadas ahí. Entonces es importante empezar a detoxificarse. Trabaja mucho el estrés y evitemos, por favor, la diabetes. Si me gusta mucho el tabaco, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poquito a poquito y empezar a dejarlo, por favor. Trabajar en la alimentación, hacer ejercicio y si a lo mejor me gusta el alcohol, es importante trabajar también el alcohol. Recuerda que el agua nosotros necesitamos consumir de 6 a 8 vasos al día. Pero si tú haces ejercicio, si tú te mueves mucho, si tú piensas mucho, si tú te estresas o a lo mejor hablas mucho, necesitas más. ¿Por qué? Porque el agua es importante. ¿Para qué? Primero, va a actuar a nivel de tu aparato cardiocirculatorio, mejorando el volumen sanguíneo, para que la sangre no esté espesa, sino esté fluida y pueda llegar hasta las partes más distales con oxígeno. Segundo, el agua es muy fundamental para que funcione tu tubo digestivo, para que no hagas gastritis, para que no hagas colon irritable, para que no tengas estreñimiento. Inclusive, el agua es fundamental para tu piel, para tus uñas, para tu pelo. Tus músculos necesitan agua. Y para desintoxicarte, si tienes agua, produce suficiente sudor, produce suficiente orina y a través de esos líquidos tu cuerpo elimina sustancias tóxicas. Entonces, empecemos a consumir agua poco a poco todos los días. Por favor, no te la tomes de la sola.
Si tú te coges el vaso y te lo tomas de la sola, a los 10 minutos ya estás en el baño. Y dime, ¿de qué ha servido entonces el agua? ¿Sí? Entonces empecemos a tomar poco a poco. Por favor, entra en acción, muévete más, hagamos ejercicio, eso es importante, de 30 minutos a 1 hora todos los días, suficiente para aprender el metabolismo, para activar la circulación y especialmente también para mejorar nuestra mentalidad. Y aquí te sugerimos algunas opciones que tenemos. ¿Cuál es la primera? Preparar el terreno, ¿sí? Hay que preparar el terreno para que los tejidos funcionen bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desintoxicar. Para desintoxicarme tenemos dos productos muy buenos, que es la chitosa y que es el T-reductor. La chitosa es una fibra natural que proviene de los caparazones de los crustáceos. Esta es una sustancia, un biopolímero que ingresa a tu cuerpo de origen natural y si hay lesiones a nivel del tubo digestivo, va a cicatrizar. Y lo mejor de todo, como es una fibra, va a limpiar las vellosidades intestinales y va a dar volumen a tus heces fecales. ¿Qué significa? Que cuando tú vayas al baño puedas hacerlo con facilidad, sin molestias. Y si tú combinas esto con los fitonutrientes del T-reductor, vas a tener un resultado más espectacular porque el T-reductor es el resultado de la combinación de varios ingredientes, de varias plantas que tienen el objetivo de ayudarte a depurar. Si hay colesterol alto, triglicéridos altos, va a bajarlo. Y lo mejor de todo, que esto no es purgante, sino que lo va a hacer de forma fácil y asimilable para tu cuerpo. Esta detoxificación da un apoyo cardiovascular porque disminuye el colesterol, modula la síntesis de colesterol a nivel hepático en caso de que tenga hígado graso y reduce el riesgo de cardiopatías. Lo mejor de todo es que te alcaliniza. El T-reductor tiene un poder alcalinizante. Cuando más alcalino está tu organismo, mejor se puede oxigenar. Cuando más alcalino esté tu organismo, tus tejidos se desinflaman. Y para eso, ¿cómo lo logramos? Pues tomando también suficiente líquido. ¿Eso qué quiere decir? Si tú no tomas agua, internamente estás muy ácido, internamente estás inflamado y eso obviamente destruye tu cuerpo. Los beneficios de tener alcalinidad. Tenemos, por ejemplo, mejora la circulación, reduce la acidez para el reflujo gastroesofágico para desarrollar una gastritis, incrementa la hidratación a nivel de todos tus tejidos, ayuda a reducir el azúcar en la sangre y favorece la salud ósea. Entonces, para eso es importante que nosotros tengamos alcalinidad. ¿Cómo la logro obtener esta alcalinidad? Come fruta, come verdura, toma agua y, por favor, nuestro té reductor es importante que lo empieces a consumir. ¿Quieres reducir el colesterol? Pues aquí tenemos la potenciación de los fitoesteroles. ¿Dónde están los fitoesteroles? En los vegetales verdes, lechuga, selga, espinaca, brócoli, pepinos, en la zanahoria, en el zapallo, en el choclo, en el trigo, en el maíz, en el girasol, en la canola, en la soya. Ahí está. Entonces son alimentos naturales que potencializan los fitoesteroles dentro de tu organismo. Pero hay algo muy importante para nosotros tener una buena flexibilidad de las arterias, las arteriolas de nuestras manos y de nuestros pies, es la vitamina D. La vitamina D ayuda a evitar los paros cardíacos, ayuda a relajar las arterias. Y cuando nosotros consumimos suficiente vitamina D, se restaura el óxido nítrico. ¿Qué hacía el óxido nítrico? Te daba flexibilidad a nivel de los vasos. ¿Y dónde encontramos óxido nítrico? Ahí tenemos el T-reductor que puede estimular esto, como también la vitamina D que está contenida en nuestro calcio nutritivo en polvo. ¿Sí? El calcio nutritivo en polvo contiene vitamina A, vitamina D, vitamina C, hierro y lo mejor de todo, aminoácidos para fortalecer todos tus tejidos. Si tú tienes ya diabetes, pues te va a ayudar mucho este calcio enriquecido con polvo de calabaza para ayudar a controlar la concentración de azúcar en la sangre. Para personas que ya tienen hígado graso, tienen mucho colesterol alto que no baja, o a lo mejor pasas tenso, estresado, cansancio físico, cansancio mental, cognitivo, pues te recomendamos nuestro calcio con lecitina, la cual esta lecitina va a ayudar mucho a mejorar la circulación, a mejorar
la función neuronal, evitar el desarrollo de cálculos a nivel de la vesícula biliar y lo mejor de todo es que la lecitina ayuda a la función cognitiva de tus neuronas. ¿Sí? Aquí está el calcio con lecitina. Así que es importante empezarlo a consumir. No nos olvidemos del omega 3. El omega 3 es un coadyuvante de la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque también fluidifica mejor la sangre. El omega 3 es muy importante para las articulaciones. El omega 3 es importante para el desarrollo cognitivo y de la función también neuronal. Entonces, ¿necesitamos consumir omega 3? Sí. ¿Cuántos días? Todos los días. Por eso es que hay que garantizar su aporte a través de ¿qué? A través del pescado, a través de los frutos secos, por ejemplo, las almendras, las nueces. Es importante. Y aquí tenemos nuestro producto que contiene omega 3, que se llama el Tocolesic, que contiene tocoferol, que es la vitamina E, vitamina A, vitamina K, la lecitina y también omega 3, que proviene del germen de trigo. Tocolesic. Entonces, si yo tengo un síndrome de Raynaud o estoy en vías de eso, pues me ayuda mucho Tocolesic, me ayuda mucho el calcio por la vitamina D. Y si paso muy estresado, muy preocupado, muy tenso, tengo mucha rigidez a nivel de mis tejidos, pues te recomendamos el selenio. El selenio tiene propiedades antidepresivas para aquellas personas que guardan muchas emociones, contribuye a la prevención del cáncer, estimula el crecimiento de los niños, mejora la elasticidad de los tejidos y favorece la formación de anticuerpos. Entonces tenemos todas estas opciones. Recuerda que para prevenir, evitar que se desarrolle el síndrome de Raynaud, es importante que nosotros controlemos, gestionemos nuestras emociones, el estrés, porque el estrés es una de las causas más comunes para presentar o estimular problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Técnicas antiestrés. Ándate a la playa, ándate a hacer piscina, ándate a un río, sale a caminar en el campo, pero necesitamos que te relajes. Si no practicas deporte, empecemos a practicar. Eso va a ayudar a descargar toda esa tensión, todo ese estrés. Inclusive puedes practicar yoga, puedes pedir un masaje. Todo esto va en vías de que tú te rehabilites de tus emociones y empecemos a controlar esos niveles de estrés. Por favor, no te lo guardes. Es una equivocación guardarnos las emociones con tal de no hacer daño a los demás y terminamos haciéndonos daño a nosotros, acumulando frustración, estrés, rabia. Mientras que las otras personas pueden estar tranquilas y pueden estar en paz y nosotros ahí andamos con el estómago revuelto por culpa de una emoción no expresada. Así que, chicos y chicas, es importante gestionar nuestras emociones. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Todos somos el resultado de un cúmulo de eventos sufridos, vividos, malas experiencias, experiencias con papá, con mamá, de la vida mismo, del colegio, de la universidad, del trabajo, tantas cosas que nos han pasado, pero mucho de eso, ¿qué lo hacemos? Son secretos muy profundos en nosotros y nos los hemos tragado. Entonces hay una terapia muy bonita para esto. Por favor, con un vaso de agua y al vaso de agua tú le vas a contar todo lo que te ha pasado. Cuéntale, saca, vomita todo ese veneno que tienes en el interior y cuando sacas todo eso, le agradeces a la agüita y lo vacías. Pero tu vista tiene que ver cómo se va esa agua. Al ver que esa agua se va, es un mensaje que le enviamos a nuestro subconsciente de que aquella información que estaba contenida, guardada, represada en mi ser, pues simplemente se está descargando. ¿Quién puede hacer eso? Todos. Tú coges, te encierras en el baño y haces. Nadie se va a enterar de lo que te ha pasado, solo eres tú con el agua. Pero es una terapia que va a ayudar mucho, especialmente para desahogar, para sacar, para vomitar todo ese veneno que internamente nos va a hacer daño o ya nos está haciendo daño. Así es que, chicos, aquí les dejo mi contacto. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, nosotros con gusto les responderemos a nuestro correo o a nuestro WhatsApp.
Todas estas conferencias quedan guardadas, grabadas en nuestras páginas de bienestar con alimentación consciente, tanto en YouTube y en Facebook. ¿Sí? Así que espero que les haya agradado y nos vemos la siguiente ocasión. Que tengan una linda noche. Hasta mañana.